Cordial saludo a todos los que nos acompañan, todas las personas que nos acompañan en nuestro programa Rayos de Esperanza, Presencia Radio desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. El día de hoy vamos a compartir un tema, la misericordia, ya que el segundo domingo de la Pascua hemos escuchado el Evangelio de la aparición de Jesús a los apóstoles que tenían las puertas cerradas, pero esta vez ya estaba en medio de ellos el apóstol Tomás, el mismo que había dicho, mientras no toque, no vea las heridas, no creeré. Jesús tuvo misericordia y se dejó tocar de Tomás. Bienvenidos entonces al programa Rayos de Esperanza. Iniciamos con una canción. En esta ocasión nos acompañará a las canciones de Marcos Witt. Entonces la primera canción que vamos a escuchar, Tu Misericordia. En este día damos gracias a Dios por su misericordia, que si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿dónde estuviéramos? Ya que nosotros, aún siendo infieles, Él nos amó hasta el fin, hasta que Él entregó su última gota de sangre, y lo hizo pensando en ti y pensando en mí. Y dime tú si eso no muestra la misericordia de Dios, ya que nosotros lo hemos fallado varias veces y lo seguimos haciendo porque lastimosamente no somos perfectos. La palabra de Dios dice que el que mire el que esté firme y que no caiga, porque nosotros todos somos imperfectos y debemos de seguir hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta, pero le damos gracias a Dios en este día por su misericordia. Gloria a Jesús. Esta es una de mis favoritas. Creo que lo digo siempre de cada canción, ¿verdad? Todas las canciones digo que son mis favoritas. Esta es de Marcos Witt del álbum Te Anhelo y se llama Tu Misericordia. Misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprender, Dios, que tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo hago mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor.
gracias que tu amor por mí es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender como tú. Misericordia es para mí, es tan grande, es tan grande, es tan grande. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Es tan grande, es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Última vez, tu misericordia me alcanzó. Misericordia me alcanzó, pues grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Más alto que los cielos, más profundo que la tierra es tu misericordia. Porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, hemos iniciado con esta bonita canción, Tu misericordia. Bien, les comentaba que el tema para hoy es propiamente esto. Ya que el segundo domingo de la Pascua celebramos este tema de la misericordia. Y desde algunos años atrás también hay personas muy devotas que rezan la coronilla de Jesús de la Misericordia. Esta devoción iniciada o suscitada con Sor Faustina Kowalska, quien ha tenido como unas revelaciones. Gracias a esas revelaciones y la imagen de Jesús de la Misericordia, el Cristo resucitado, pero que conserva las llagas de la crucifixión, y que de su corazón surgen dos rayos, uno blanco y uno rojo, que simbolizan el agua y la sangre que emanaron del costado de Cristo, del costado abierto de Cristo, y que invita a invocar la misericordia del Señor. Pues bien, algunos años atrás, el Papa Francisco convocó un año especial de la misericordia. Y allí, con la bula de convocación, llamaba Misericordiae Vultus, que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Y el énfasis que se ponía es en Lucas 6:36 y 37, que dice: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. Otra traducción dice: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Y a raíz de lo que dice este texto, Lucas 6:36, y lo que dice a continuación, nos propuso un itinerario, un camino, compuesto de 3 etapas para poder alcanzar la meta tan ansiada que sería la misericordia. ¿Y cuáles son esos 3 pasos de esas 3 etapas? Nos lo dice en Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados.
Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Pues bien, este es el itinerario, el camino que la palabra de Dios, y en Lucas 6:37, nos viene propuesta para poder llegar a ser misericordiosos, como es el Padre Dios misericordioso. ¿Cuáles son estas tres etapas? La primera, no juzgar, no condenar, que reformulándola al positivo sería aceptar a la otra persona tal cual es. Aceptar. Primer paso, aceptar. Segundo, perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Perdonar, perdonar, perdonar. Pedro preguntó en una ocasión a Jesús, hasta 7 veces, y la respuesta de Jesús fue, Pedro, 70 veces 7. Pues bien, perdonar, perdonar, perdonar. Y el tercer paso, dar. Ahí dice el Evangelio, dar. Dar con generosidad, una medida amplia, rebosante, porque la misma medida que utilices con los demás se utilizará contigo. Así que dar, ser generosos, dar, dar, dar. Dar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Y entonces sí podemos llegar a ser misericordiosos como el Padre misericordioso. Misericordiosos como Jesús, porque Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Así que a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, vamos a ir reflexionando algunos pasajes. Entre ellos, pues el pasaje del samaritano, ya que Jesús mismo, él nos narra esta experiencia que no es otra que la misericordia. Jesús, recordemos, el rostro misericordioso del Padre. Y en Jesús vemos con humanada, de manera concreta, con hechos, esa misericordia del Padre. En el Evangelio de Lucas, al capítulo 15, encontramos 3 parábolas de la misericordia que van gradualmente como creciendo, que va creciendo en intensidad, que son las parábolas de la misericordia. La primera de ellas es una moneda perdida y encontrada. La segunda parábola es la oveja perdida y encontrada. Y la tercera parábola, el hijo perdido y encontrado, el hijo pródigo, que más bien debería llamarse el padre pródigo. Una moneda, una oveja, un hijo. Decíamos gradualmente hay el grado de responsabilidad. La moneda no puede moverse por sí misma, por lo tanto, pues el grado de responsabilidad en la pérdida de la moneda, el extraviarse, pues podríamos decir que es casi nulo. La oveja ya puede moverse por su propia voluntad, digamos así. Entonces tiene ya una cierta gradualidad de responsabilidad, pero no todavía completa porque no tiene voluntad ni libertad. Y la tercera grada es el hijo perdido y encontrado, este hijo perdido que tiene libertad y voluntad y que él decide libre y voluntariamente irse de la casa del padre, malgasta la fortuna y luego regresa y es acogido. Ahí tenemos entonces la misericordia, esa misericordia del Padre Dios. Este hijo estaba muerto y ha sido encontrado vivo. Por eso hagamos fiesta. Y en este Evangelio de Lucas, al capítulo 10, encontramos de una manera concreta la misericordia, que es Lucas 10, 25, 37, que es la parábola del buen samaritano, que responde a una pregunta, a una inquietud. Jesús dice que hay que amar al prójimo. Y ¿quién es mi prójimo? Preguntará, ¿quién es mi prójimo? Y él pues, Jesús va a responder con la parábola del buen samaritano. Y allí pues nos va a dar ejemplo de una manera concreta, este amor al prójimo. Lucas 10, 25, 37. En esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel mismo camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio, se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas, se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Pues bien, allí está. ¿Quién es el prójimo? El que lo trató con misericordia. Interesante en este diálogo que el prójimo no es el hombre que está caído, el hombre que está herido, asaltado, sino el que le presta socorro al que está herido. Por lo tanto, estamos llamados a ser prójimos, a hacernos prójimo del otro. ¿Y quién es el que tuvo misericordia? Pues bien, este es el modelo que se nos presenta. Y es un modelo encarnado humanamente, pero que revela el rostro del Padre Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Y así como en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en muchas páginas, la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es grande. Allí la canción al inicio, tu misericordia es grande, es infinita. Allí que la característica, la cualidad de Dios más eminente es eso, ser misericordioso, misericordioso. ¿Y en dónde vemos esa misericordia de Dios? Manifestada en Jesús. Lo vemos continuamente en sus acciones, en sus dichos, en sus obras, pero en este tiempo de la Pascua y el segundo domingo de la Pascua se nos propone nuestra meditación en la liturgia, en la Eucaristía, en la misa, el Evangelio de la aparición de Jesús a los apóstoles, que están encerrados por miedo a los judíos. Interesante, el Evangelio de San Juan nos narra estas apariciones. El mismo domingo de la Pascua estaban los discípulos, se aparece Jesús, pero falta uno, falta Tomás. Y cuando le cuentan que han visto al Señor resucitado, no creeré mientras no toque, no palpe la herida en el costado, los agujeros en las manos, en los pies. Yo suelo decir que soy devoto de Santo Tomás. Si no veo, no creo, y si no toco, tampoco. Pues tenemos que agradecer a Tomás, porque Jesús ha sido condescendiente, misericordioso, y 8 días más tarde se aparece nuevamente y se deja tocar. Ven, Tomás, y toca, palpa. No seas incrédulo, sino creyente. Y la respuesta de Tomás es una respuesta de fe. Señor mío y Dios mío. Pues estamos en los albores del cristianismo. Es una profesión de fe, reconocer a Jesús resucitado como Dios, reconocer que es Dios, reconocerlo diciéndolo con esta fórmula de fe, Señor mío y Dios mío. Kyrios, Señor, Kyrios, el Señor, es el Señor. Es el atributo o la manera de referirse el pueblo de Israel a Dios. Mi Señor y mi Dios.
Pues bien, compartamos entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de San Juan? Vamos con las apariciones de Cristo resucitado. Pues leamos entonces Juan capítulo 20 del 35 al 31. Juan 20, del 35 al 31. Que todo este tiempo de la Pascua estamos leyendo, reflexionando los pasajes en que se nos aparece Jesús resucitado. Ya en el programa anterior, también varios de los programas últimos, estamos alrededor de la Pascua, hemos analizado, hemos compartido. Bien, la última vez veíamos las 7 apariciones de Cristo resucitado. Pues bien, una de las apariciones es esta, de que 8 días más tarde, 8 días después de la Pascua, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Este es el objetivo de la fe, tener vida por medio de él. Pues bien, podríamos tener muchas actitudes o muchas reflexiones acerca de Tomás. Casi siempre se pone de relieve en la predicación, en la reflexión, el dichoso los que creen sin haber visto. Yo tuve un profesor de historia de la iglesia, pero que le gustaba comentar. Y tenía sus argumentos y todo. Y él decía, pues yo soy llevado a creer en la tradición. Y la tradición dice que el Evangelio de Marcos es de Marcos, listo, es de Marcos, de Lucas. Igualmente llegó allí a visitar las excavaciones debajo de la tumba de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, la tumba de San Pedro. Entonces, la tradición nos indica que allí es la tumba del apóstol Pedro. Pues bien, allí está el apóstol Pedro. Y él tenía, digo, sus reflexiones, algo interesante. Y en este caso él decía, hay que agradecer a Tomás. Y yo, pues, agradezco a Tomás porque nos da a entender que los apóstoles no fueron unos credulones que creían en fantasmas, en apariciones, sino que ellos están por el método científico, que es la experiencia, es verificar, constatar, palpar. Y es lo que dice: yo, mientras no vea, mientras no toque, no creeré. Y Jesús le concedió esa gracia. Por lo tanto, la fe del apóstol Tomás está fundamentada en la experiencia. Por lo tanto, podemos también nosotros confiar en que el testimonio de Tomás y los apóstoles es realmente veraz, porque ellos palparon, tocaron, no creyeron a tontas y a ciegas. Y continuamente el Evangelio de San Juan, y luego también las cartas de San Juan, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos, el verbo hecho vida, eso os anunciamos. Pues bien, esta es la vida del resucitado que nos viene transmitida a nosotros. Este Jesús que el día de la Pascua se aparece a los discípulos, que no está Tomás, que sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. Les comparte su aliento vital, su respiración. Y el Padre Oñoro, entonces, nos comparte su respiración. Y respirar es de estar vivo. Si no respira, no está vivo. Nos comparte su vida. Y esta vida, para tener vida y vida en abundancia, es necesario vivir en este criterio de la misericordia. En la misericordia, aceptar esa misericordia de Dios con nosotros y también
nosotros ser misericordiosos como el Padre. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Así que esta es la tarea y este es el llamado a que cada uno de nosotros busquemos vivir en el signo de la misericordia. Y como ya anunciábamos al principio, hablábamos de que cuando el Papa convocó el año especial de la misericordia, pues allí ponía este lema de Lucas 6:36 y enseguida el itinerario, el camino, con el versículo 37. La primera etapa, no juzgar, no condenar. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Por lo tanto, aceptar a la otra persona tal cual es. Segundo paso, perdonar. Y tercer paso, dar con generosidad, una medida amplia, rebosante, porque la medida que utilicemos con los demás, esa misma medida será utilizada con nosotros. Bien, nos vamos a la pausa con la canción Renuévame, del mismo Marcos Witt. Y luego de la pausa continuaremos con nuestra reflexión, detallando un poquito más de estos tres pasos de el aceptar, perdonar y dar. Vamos con la canción Renuévame, siempre Marcos Witt. Necesita
Bien, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que renueve con su gracia nuestro corazón, nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, sobre todo pidiéndole que nos dé un corazón nuevo, un espíritu firme, como dice el Salmo 50, pues pidiéndole al Señor que nos perdone, pero que sobre todo nos dé su espíritu, su fuerza para poder empezar de nuevo. Un corazón contrito, humillado, tu Señor no lo desprecias. Pues bien, continuamos con nuestra reflexión. Vamos ahora a compartir de ese documento de Sabula Misericordia Vultus, que Jesús es el rostro misericordioso del Padre, para ir nosotros también analizando y comentando acerca de que el atributo principal de Dios es su misericordia. Bien, ¿qué nos dice este documento que lo llamamos así, ¿no? Que es la bula de convocación, que llamaba Misericordia Vultus. El número 1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella veamos qué podemos decir nosotros. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos, con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Vamos entonces con el número 7. Vamos a compartir estos numerales que me parecen muy buenos. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136, mientras se narra la historia y la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Repetir continuamente eterna es su misericordia, como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este salmo, el grande Jalel, como es conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes. Antes de la pasión, Jesús oró con este salmo de la misericordia. Lo testigo el evangelista Mateo cuando dice que después de haber cantado el himno, el Jalel, Jesús con sus discípulos salieron hacia el monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. Este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia. Numeral 8. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8
y el versículo 16. Afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas, sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él, en Jesús, todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. Tuvo compasión. Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas, extenuadas, perdidas, sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. A causa de este amor compasivo, curó a los enfermos que le presentaban, y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró a la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo, reviviéndolo. Después de haber liberado al endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia, que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia a los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los 12. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió, miserando adque eligendo. Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema, que es el lema del actual Papa Francisco: miserando adque eligendo. Lo eligió con amor misericordioso. Numeral 9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, 3 en particular: la de la oveja perdida, de la manera extraviada y de la del padre y los 2 hijos. Lucas 15. En estas parábolas Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano, provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar. Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y pronunció la parábola del siervo despiadado. Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplicó de rodillas y el patrón le condonó la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él, que le dio pocos centésimos, del cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y le hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y, volviendo a llamar a aquel siervo, le dice: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Jesús concluye: lo mismo harán también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso. Para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Perdonar, perdonar, perdonar. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar?
Sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón, dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza en condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del apóstol. No permitan que la noche los sorprenda enojados. Sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha enseñado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante el año de la misericordia, el año santo, ese año especial, pero durante toda la vida. Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible, palpable. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Numeral 10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso necesario e indispensable. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Numeral 11. No podemos olvidar la gran enseñanza que San Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica Dives in Misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el Santo Papa hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente. La mentalidad contemporánea, quizá en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra como más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y el mundo, muchos hombres, muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios. Numeral 12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios. Corazón palpante del Evangelio que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos sin excluir ninguno. Nuestro tiempo en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más, con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio
que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje, sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a encontrar el camino de vuelta al Padre. Así que ahí tenemos un camino por recorrer. La misericordia. Misericordia y justicia, ¿cómo entender? Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Se ha hecho bien, una recompensa, un reconocimiento. Se ha hecho mal, un castigo. Que la misericordia es que no obstante, sabiendo que ha hecho mal, viene perdonado, encima recibe el premio que recibió quien ha obrado bien. Nos cuesta aceptar la misericordia. La cualidad de Dios, y esta es la que aplica con nosotros y que nos invita a que también sus discípulos, sus seguidores, sus misioneros, discípulos misioneros, también seamos misericordiosos como el Padre Dios. Repito el camino que nos propone Lucas 6:37. No juzgar, no condenar. Perdonar y dar. Entonces el primer paso, no juzgar, no condenar. Esto aquí es una actitud que es necesario desarrollarla, que continuamente estamos nosotros criticando, juzgando a los demás. Apenas vemos algo y ya vemos lo que le falta, el defecto, esto debía haber hecho así, esto no conviene. Como que lo llevamos muy dentro. Es muy difícil aceptar tal cual, sin juzgar, sin condenar a las personas. Jesús nos enseña con la mujer adúltera que lo llevan y él se hace el desentendido, nos dice el evangelio, se agacha, escribe algo en la tierra y luego una frase lapidaria, una frase determinante: el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Y se fueron retirando, empezaba por los más viejos. Y al final quedaron solos Jesús y la mujer. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie te ha condenado. Pues yo tampoco te condeno. No condenar, no juzgar. Es necesario desarrollar esta actitud de aceptar, de aceptación, una aceptación incondicional de las demás personas. Aceptar, tal cual, sin juzgar, sin condenar. Segundo paso, perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. Jesús en la oración del Padre Nuestro nos invita, nos enseña a pedir: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos. Por lo tanto, hay que perdonar para que esa misma medida sea utilizada con nosotros. En alguna ocasión, una persona interesante me encontré en un viaje, justo viajaba a Quito, Cuenca. Me tocó de compañera de viaje y venía conversando. Una persona un tanto especial porque tenía algo, su manera, tenía su espiritualidad. Ella decía que le gustaba caminar y caminar por los montes, y allí encontraba la presencia de Dios. ¿Y qué decía? Hay que corregir el Padre Nuestro, hay que poner al revés. Padre, que nosotros perdonemos como tú nos perdonas. En cambio, el Evangelio dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Nosotros somos muy mezquinos, decía. Y en cambio, Dios es generoso en misericordia y nos perdona con generosidad. Por lo tanto, que nosotros aprendamos a perdonar como Él nos perdona, más no que le pongamos como condicionante de que nos perdone como nosotros perdonamos. Bueno, la manera de decirlo pues puede ser diferente, variada, pero aquí la indicación final pienso que es motivar al ser humano, motivar al creyente a perdonar como Dios nos perdona. Perdonar. 70 veces 7. Perdonar, perdonar, perdonar. Tercer paso, dar. Dar con generosidad. Una medida amplia, rebosante, dar gratuitamente sin esperar recompensa. Y aquí es ir contracorriente, porque el ser humano hace sus cálculos. Bueno, yo te doy, pero ¿cuánto gano? Y si no hay ganancia, no doy nada.
Así de sencillo. Y muchas cosas, las relaciones humanas se han vuelto comerciales, se han vuelto mucho por dinero. Entonces, ¿cuánto? Y listo. Se ha puesto precio. E incluso cosas que moralmente no se deberían hacer o no son lícitas, bueno, ¿cuánto? Y lo hace. Entonces el dinero mueve. Y allí es que entonces falta ese sentido, digamos así, ético, de que el mal hay que evitarlo, porque es malo. No lo evito mientras no me paguen, pero si me pagan, pues lo acojo también. Entonces allí, ¿alguien recuerda del primer ministro británico, tan elocuente ahí en la Segunda Guerra Mundial, o un personaje más bien, con precisión, no sabría decir el nombre, pero interesante, que él tenía que dar una conferencia, llevaba un taxi y le pedía que él acaba la conferencia y regresa y se en un taxi. El taxista le decía, no, él quería ir a su casa para escuchar el mensaje por radio. Entonces le ofreció más dinero y aceptó. Y eso le sirvió para, en su mensaje, decir que qué está pasando. El ser humano, ¿desde cuándo se ha vuelto comercial? Y que las acciones, todo depende de la cantidad de dinero que se ofrezca. Y aquí es importante, entonces, que que se haga las cosas no por dinero, no porque es necesario hacerlas, porque es necesario cumplir cada uno. Entonces, en este caso, quien cumple funciones administrativas de gobierno, es su tarea, buscar el bien común, el de todos. Por lo tanto, no debe estar buscando reconocimiento ni aplausos, porque es su tarea. Peor todavía, cambio monetario por cumplir su función. Entonces, allí viene. Y esto a nivel general de todo ser humano, es necesario dar, esto nos pide el Evangelio, dar con generosidad, gratuitamente, sin cálculos, no cuánto me regresa, cuánto gano, qué gano yo. Y esto está muy, muy dentro de la naturaleza humana. Pues piensa entonces, querido amigo, amiga de Presencia Radio, a ver, ¿cuándo ha hecho el último gesto que ha hecho gratuitamente, generosamente, sin esperar nada a cambio? Y eso hay que aumentarlo, multiplicarlo en nuestra familia, en nuestro ambiente que nos rodea. De ahí viene la palabra regalo, regalar, donarnos, darnos. Hechos de los Apóstoles nos trae una frase de Jesús que no está en los evangelios, que dice, se atribuye a Jesús, que hay más alegría en dar que no en recibir. Yo suelo decir que eso aplica para los boxeadores, hay más alegría en dar que no en recibir. Pero en cambio, en la vida cristiana, Jesús nos dice, dar con generosidad. Así que si queremos ser misericordiosos como el Padre, estamos invitados a recorrer este camino. Primer paso, Lucas 6:37, no juzgar, no condenar, es decir, aceptar, una aceptación incondicional al otro. Segundo paso, perdonar. Perdonar a lo que nos ofende. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y tercer paso, dar con generosidad, una medida amplia, generosa, gratuita, sin esperar nada a cambio. Y entonces sí, podemos vivir la bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Rayos de Esperanza. Nos vamos a despedir con una canción. Una canción, Tu Fidelidad, siempre de Marcos Witt. Tu Fidelidad. Los esperamos el próximo programa de Presencia Radio. Felicidades.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Familia, gracias a todos por el apoyo que le han estado dando al canal, a cada video que hemos estado subiendo. Es un privilegio hacerlo con ustedes, esto que hacemos. Y